Biografía de Albert Einstein. Biografía 11x60. Yo descubrí que, según la teoría atomista, tendría que haber un movimiento de partículas microscópicas en suspensión abierto a las observaciones, sin saber que las observaciones relativas al movimiento browniano ya se conocían desde hacía tiempo. 258 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 149 Preparado por Patricio Barros A primera vista, sus objeciones ante la posibilidad de que pudiera estar tratando del movimiento browniano parecen extrañas, e incluso poco sinceras. Al fin y al cabo, unos meses antes le había escrito a Konrad Abicht. Dicho movimiento de cuerpos en suspensión ya ha sido observado por los fisiólogos, que lo denominan movimiento browniano. Pero lo cierto es que la afirmación de Einstein resultaba tan verdadera como significativa. Su artículo no partía de los datos observados del movimiento browniano para aspirar a encontrar una explicación. Antes bien se trataba de una continuación de su anterior análisis estadístico acerca de cómo las acciones de las moléculas podían manifestarse en el mundo visible. En otras palabras, Einstein quería afirmar que había ideado una teoría que se había deducido de grandes principios y postulados, y no una que se hubiera construido examinando datos físicos, del mismo modo en que había dejado claro que su artículo sobre los cuantos de luz no había partido de los datos sobre el efecto fotoeléctrico recopilados por Philippe Lenard. Era esta una distinción que haría también, como pronto veremos, al insistir en que su teoría de la relatividad no se derivaba meramente del objetivo de tratar de explicar resultados experimentales sobre la velocidad de la luz y el éter. Einstein era consciente de que el golpe de una sola molécula de agua no haría que una partícula de polen en suspensión se moviera lo bastante como para que dicho movimiento resultara visible. Sin embargo, en cualquier momento dado la partícula estaba siendo golpeada por todas partes por miles de moléculas. Habría algunos momentos en que, por azar, la partícula recibiría muchos más golpes en uno de sus lados que en los demás. Luego, en otros momentos, sería otro de los lados el que recibiría la lluvia de golpes. El resultado serían una serie de pequeñas sacudidas aleatorias que se traducirían en lo que se conoce como un recorrido aleatorio. El mejor modo de hacernos una idea de ello es imaginamos a un borracho que parte de una farola y avanza dando traspiés en una dirección aleatoria al ritmo de un paso cada segundo. Después de haber dado 2 pasos cabe la posibilidad de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 150 Preparado por Patricio Barros de que haya avanzado y luego retrocedido hasta volver a la farola. O también es posible que se haya alejado 2 pasos en una misma dirección. O puede que haya dado un paso en dirección oeste y luego otro en dirección noreste. Una pequeña representación gráfica revelará algo interesante de este recorrido aleatorio. Estadísticamente, la distancia del borracho a la farola será proporcional a la raíz cuadrada del número de segundos transcurridos. 259 Einstein era consciente de que no era ni posible ni necesario medir uno a uno cada zigzag del movimiento browniano, como tampoco lo era medir la velocidad de la partícula en cada momento. Pero sí resultaba bastante fácil medir las distancias totales recorridas por las partículas que se movían aleatoriamente, dado que dichas distancias aumentaban con el tiempo. Einstein quería obtener predicciones concretas que pudieran comprobarse, de modo que empleó tanto su conocimiento teórico como los datos experimentales sobre índices de viscosidad y difusión para lograr predicciones precisas que mostraran la distancia que debería recorrer una partícula en función de su tamaño y de la temperatura del líquido. Por ejemplo, predecía que, en el caso de una partícula con un diámetro de 1/1000 de milímetro suspendida en agua de 17 grados centígrados, el desplazamiento medio en un minuto sería de unos 6 micrones. He aquí algo que ciertamente podía comprobarse, y que tendría grandes consecuencias. Si el movimiento aquí descrito puede observarse, escribía, entonces la termodinámica clásica ya no podrá considerarse estrictamente válida. Einstein, que era mucho mejor a la hora de teorizar que a la de realizar experimentos, acababa su artículo con una encantadora exhortación. Esperemos que pronto haya un investigador que logre resolver el problema presentado aquí, y que tan importante resulta para la teoría del calor. Al cabo de unos meses, un investigador alemán llamado Henry Seidentopf, utilizando un potente microscopio, confirmó las predicciones de Einstein. A Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 151 Preparado por Patricio Barros Todos los efectos prácticos, la realidad física de los átomos y las moléculas se había probado de forma concluyente.
En una época en la que los átomos y las moléculas estaban todavía lejos de considerarse reales, recordaría posteriormente el físico Max Born, creo que esas investigaciones de Einstein hicieron más que ningún otro trabajo para convencer a los físicos de la realidad de los átomos y las moléculas. 260 Como propina, el artículo de Einstein proporcionaba asimismo otra manera de determinar el número de Avogadro. Está lleno de nuevas ideas, diría Abraham Pais aludiendo al artículo. La conclusión final, que el número de Avogadro puede determinarse básicamente a partir de observaciones con un microscopio ordinario, no deja de causar asombro aunque uno haya leído ya antes el artículo y, por lo tanto, conozca de antemano el final. Una de las virtudes de la mente de Einstein era que podía compaginar varias ideas de manera simultánea. Así, mientras examinaba el baile de las partículas en un líquido, al mismo tiempo había estado bregando con una teoría distinta que afectaba a los cuerpos en movimiento y la velocidad de la luz. Más o menos al día siguiente de haber enviado su artículo sobre el movimiento browniano, estaba hablando con su amigo Michele Besso cuando tuvo una idea genial. Aquella idea, como le escribiera Einstein a Wittgenstein en su famosa carta de aquel mes, daría lugar a una modificación de la teoría del espacio y el tiempo. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 152 Preparado por Patricio Barros Capítulo 6 La relatividad especial 1905 La torre del reloj de Berna. Contenido. Los orígenes El camino a la relatividad de Einstein Inducción y deducción en física Los dos postulados El paso sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento La compañera igual MC2, la coda de septiembre de 1905 Los orígenes Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 153 Preparado por Patricio Barros El de relatividad es un concepto sencillo. Afirma que las leyes fundamentales de la física son las mismas cualquiera que sea nuestro estado de movimiento. Para el caso especial de unos observadores que se muevan a velocidad constante, este concepto resulta bastante fácil de aceptar. Imagínese a un hombre sentado en un sillón en casa y a una mujer en un avión planeando uniformemente por encima. Ambos pueden llenar una taza de café, hacer botar una pelota, disparar un flash o calentar un bollo en un homo de microondas, y para ambos regirán las mismas leyes de la física. De hecho, no hay forma de determinar cuál de ellos está en movimiento y cuál en reposo. El hombre del sillón podría considerar que él está en reposo y el avión en movimiento. La mujer del avión, por su parte, podría considerar que ella está en reposo y que es la Tierra la que se desliza a sus pies. No hay experimento alguno que pueda demostrar quién tiene razón. De hecho, tampoco hay razón absoluta. Lo único que puede decirse es que cada uno de ellos está en movimiento en relación con el otro. Y, evidentemente, ambos están moviéndose a gran velocidad con respecto a otros planetas, estrellas y galaxias. Y la teoría de la relatividad especial que desarrolló Einstein en 1905 se aplica únicamente a este caso especial, de ahí su nombre. Una situación en la que los observadores se mueven a velocidad constante unos respecto de otros más específicamente, de manera uniforme, en línea recta y a velocidad constante, en lo que se conoce como un sistema inercial. 262 Resulta algo más difícil demostrar que en el caso más general de una persona que está acelerando, o girando, o rotando, o pisando el freno, o moviéndose de manera arbitraria, esta no se halla tampoco en ninguna forma de movimiento absoluto, dado que aquí el café se vierte y las pelotas ruedan de manera distinta que para la gente que se desliza uniformemente en un tren, un avión o un planeta. Como veremos, Einstein necesitaría una década más para idear lo que denominaría teoría de la relatividad general. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 154 Preparado por Patricio Barros que incorporaría el movimiento acelerado a una teoría de la gravitación y trataría de aplicar a ella el concepto de relatividad. 263 La historia de la relatividad se inicia, de hecho, en 1632, cuando Galileo articuló el principio de que las leyes de movimiento y de la mecánica, las leyes del electromagnetismo aún no habían sido descubiertas, eran las mismas en todos los marcos de referencia de velocidad constante. En su diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, Galileo trataba de defender la idea copernicana de que la Tierra no permanecía inmóvil en reposo en el centro del universo mientras todo lo demás giraba a su alrededor. Los escépticos sostenían que si la Tierra se moviera tal como afirmaba Copérnico, nosotros lo notaríamos. Galileo refutó esta idea con un experimento mental brillantemente claro acerca de viajar dentro de un camarote en un barco que navegara deslizándose de manera uniforme.
Enciérrese con algún amigo en el camarote principal bajo la cubierta de algún gran barco, y llévese consigo unas cuantas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Lleve también un gran cuenco de agua con algunos peces. Cuelgue una botella que vacíe su contenido gota de gota en una vasija ancha situada debajo. Con el barco completamente inmóvil, observe con detenimiento cómo los pequeños animales vuelan con la misma velocidad a todos los rincones del camarote. Los peces nadarán indistintamente en todas direcciones. Las gotas caerán en la vasija de debajo. Y si le lanza algo a su amigo, no tendrá que lanzárselo más fuerte en una dirección que en otra siendo las distancias iguales. Si salta con los pies juntos, avanzará el mismo espacio en cualquier dirección. Cuando haya observado todas esas cosas cuidadosamente, haga que el barco avance con la velocidad que desee, con tal de que el movimiento sea uniforme y no fluctúe de aquí para allá. No descubrirá el menor cambio en todos los efectos mencionados, ni tampoco podría deducir por ninguno de ellos si el barco estaba en movimiento o permanecía inmóvil. 264 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 155 preparado por Patricio Barros. No hay mejor descripción de la relatividad, o al menos de cómo se aplica este principio a los sistemas que se mueven con velocidad constante unos respecto de otros. En el barco de Galileo es fácil mantener una conversación, puesto que el aire que transporta las ondas sonoras se mueve uniformemente junto con las personas del camarote. Del mismo modo, si uno de los pasajeros de Galileo arrojara una piedra en un cuenco de agua, las ondulaciones que produciría se difundirían del mismo modo que si el cuenco hubiera estado en reposo en la orilla. Ello se debe a que el agua en la que se propagan las ondulaciones se mueve uniformemente junto con el cuenco y todo lo demás que hay en el camarote. Las ondas sonoras y las ondulaciones del agua se explican fácilmente mediante la mecánica clásica. Se trata sencillamente de una perturbación que se propaga a través de un medio. De ahí que el sonido no pueda propagarse en el vacío, pero sí pueda hacerlo a través de cosas tales como el aire, el agua o el metal. Así, por ejemplo, las ondas sonoras se desplazan por el aire a temperatura ambiente, como una perturbación vibratoria que comprime y rarifica ese aire, a una velocidad de alrededor de 1220 km por hora. En lo más recóndito del interior del barco de Galileo, las ondas sonoras y las ondulaciones del agua se comportan como lo hacen en tierra, debido a que el aire del camarote y el agua de los cuencos se mueven a la misma velocidad que los pasajeros. Pero imaginemos ahora que subimos a cubierta y observamos las olas del océano, o que medimos la velocidad de las ondas sonoras producidas por la bocina de otro barco. La velocidad a la que dichas olas y ondas llegarán hasta nosotros dependerá de nuestro movimiento con respecto al medio, el agua o el aire, en el que se propagarán. En otras palabras, la velocidad a la que nos alcanzará una ola del océano dependerá de lo rápido que nos movamos a través del agua acercándonos a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 156 preparado por Patricio Barros alejándonos del origen de dicha ola. Del mismo modo, la velocidad de una onda sonora con respecto a nosotros dependerá de nuestro movimiento en relación con el aire por el que se propaga dicha onda sonora. Esas velocidades relativas se suman. Imaginemos que nos hallamos inmóviles en el océano mientras las olas se dirigen hacia nosotros a 10 km por hora. Si ahora nos subimos a una moto acuática y nos dirigimos directamente hacia las olas a 40 km por hora, las veremos moverse hacia nosotros y cruzarse con nosotros a una velocidad, relativa a nosotros, de 50 km por hora. Del mismo modo, imaginemos que las ondas sonoras se aproximan a nosotros desde la bocina de un barco distante, propagándose a través del aire inmóvil hacia la costa a 1220 km por hora. Si nos montamos de nuevo en nuestra moto acuática y nos dirigimos hacia la bocina a 40 km por hora, las ondas sonoras se moverán hacia nosotros y se cruzarán con nosotros a una velocidad, relativa a nosotros, de 1260 km por hora. Todo esto llevaba a plantear una cuestión en la que Einstein había estado reflexionando desde los 16 años, cuando se imaginaba viajando junto a un rayo de luz. ¿Se comporta la luz también del mismo modo? Newton había concebido la luz primordialmente como un haz de partículas emitidas. Pero en la época de Einstein la mayoría de los científicos aceptaban la teoría rival, propugnada por un contemporáneo de Newton, Christian Huygens, que decía que la luz debía considerarse un movimiento ondulatorio. A finales del siglo XIX toda una serie de experimentos habían confirmado la teoría ondulatoria de la luz.
Thomas Young, por ejemplo, hizo un experimento famoso, que actualmente reproducen los estudiantes de secundaria, que mostraba cómo la luz que pasa a través de dos ranuras produce un patrón de interferencia parecido al que generan las ondulaciones del agua cuando pasan también a través de dos ranuras. En ambos casos, las crestas y valles de las ondas que surgen de cada una de las dos ranuras Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 157 preparado por Patricio Barros se refuerzan mutuamente en algunos puntos, mientras que se anulan en otros. James Clerk Maxwell contribuyó a consagrar esta teoría ondulatoria cuando postuló con éxito una relación entre la luz, la electricidad y el magnetismo. Ideó unas ecuaciones que describían el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, y, al combinarse, predecían las ondas electromagnéticas. Maxwell descubrió que dichas ondas electromagnéticas habían de viajar a una cierta velocidad, alrededor de 299.792 kilómetros por segundo. Y esa era la velocidad que los científicos habían medido ya para la luz, y estaba claro que no se trataba de una mera coincidencia. 265 se hizo evidente que la luz era la manifestación visible de todo un abanico de ondas electromagnéticas, entre las que se incluyen las que hoy denominamos señales de radio de Young, con una longitud de onda de unos 275 metros, señales de radio de FM, unos 3 metros, y microondas, unos 8 centímetros. Al decrecer la longitud de onda, e incrementarse, por tanto, la frecuencia de los ciclos ondulatorios, se produce el espectro de la luz visible, que va desde el rojo, 75 millonésimas de centímetro, hasta el violeta, 40 millonésimas de centímetro. Las longitudes de onda aún más cortas dan lugar a los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cuando hablamos de la luz y de la velocidad de la luz, nos referimos a todas las ondas electromagnéticas, no solo a las que resultan visibles a nuestros ojos. Lo anterior planteaba algunas grandes preguntas. ¿Cuál era el medio a través del cual se propagaban esas ondas? ¿Y su velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, era una velocidad relativa a qué? La respuesta parecía ser que las ondas luminosas constituían una perturbación de un medio invisible, al que se denominaba éter, y que su velocidad era relativa a dicho éter. En otras palabras, el éter era para las ondas luminosas algo parecido a lo que era el aire para las ondas sonoras. Parecía estar fuera de duda que había que interpretar la luz como un Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 158 preparado por Patricio Barros proceso vibratorio en un medio elástico e inerte que llenaba el espacio universal, señalaría más tarde Einstein. 266 Por desgracia, ese éter había de poseer toda una serie de desconcertantes propiedades. Dado que la luz procedente de las estrellas distantes llega hasta la Tierra, ello significaba que el éter había de impregnar todo el universo conocido. Había de ser tan fino y, valga la redundancia, etéreo, que no causara efecto alguno en los planetas ni en una pluma que lo atravesara. Pero a la vez había de ser lo bastante rígido como para permitir que una onda vibrara a través de él a una velocidad enorme. Todo esto llevaría a una desesperada búsqueda del éter a finales del siglo XIX. Si de verdad la luz era una onda que se propagaba a través del éter, entonces, si uno se movía a través del éter hacia la fuente luminosa, tendría que ver esas ondas moviéndose hacia él a mayor velocidad. Los científicos idearon toda clase de ingeniosos dispositivos y experimentos para detectar tales diferencias. Emplearon toda una serie de supuestos acerca de cómo podría comportarse el éter. Imaginaron que podría ser inmóvil y que la Tierra se deslizaba libremente a través de él. Imaginaron que la Tierra podría arrastrar consigo partes de él al desplazarse, formando una especie de burbuja parecida a la de su propia atmósfera. Incluso consideraron la improbable posibilidad de que la Tierra fuera el único objeto en reposo con respecto al éter, y que todo lo demás en el cosmos girara a su alrededor, incluyendo a los otros planetas, el Sol, las estrellas, y quizá también al pobre Copérnico revolviéndose en su tumba. Uno de los experimentos que se realizaron, y del que Einstein diría más tarde que había resultado de fundamental importancia en la teoría de la relatividad especial, 267 fue el del físico francés Hippolyte Fizeau, que trató de medir la velocidad de la luz en un medio en movimiento. Para ello, dividió un rayo de luz con un espejo semirreflectante que enviaba una parte del rayo a través del agua en la misma dirección en la que ésta fluía y la otra Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 159 preparado por Patricio Barros parte en la dirección contraria.
luego ambas partes del rayo volvían a juntarse. Si la luz empleaba más tiempo en recorrer una de las dos trayectorias, entonces las crestas y valles de sus ondas no estarían sincronizados con los de las ondas del otro rayo. Los investigadores podrían saber si tal cosa ocurría, o no, observando el patrón de interferencia resultante al volver a juntar las dos ondas. Otro experimento distinto, y mucho más famoso, fue el realizado en Cleveland, en 1887, por Albert Michelson y Edward Morley, quienes construyeron un artefacto que dividía un rayo de luz de modo similar y enviaba una parte, en una trayectoria de ida y vuelta, hasta un espejo situado al final de un brazo que se extendía en la misma dirección del movimiento de la Tierra, mientras que la otra parte viajaba, también en una trayectoria de ida y vuelta, a lo largo de otro brazo situado perpendicularmente al primero. Una vez más, se volvieron a juntar las dos partes del rayo y se analizó el patrón de interferencia para ver si la trayectoria perpendicular al supuesto viento del éter requería más tiempo. Pero lo cierto es que, con independencia de quién observara, de cómo observara o de los supuestos que hiciera sobre el comportamiento del éter, nadie era capaz de detectar aquella escurridiza sustancia. Independientemente de qué se moviera o de cómo se moviera, lo que se observaba era que la velocidad de la luz era exactamente la misma. De modo que los científicos, no sin cierto embarazo, dirigieron su atención a encontrar explicaciones al hecho de que el éter existiera pero no pudiera detectarse por medio de ningún experimento. A principios de la década de 1890, Hendrik Lorentz, el cosmopolita y agradable padre holandés de la física teórica, y, de manera independiente, el físico irlandés George Fitzgerald, concibieron la hipótesis de que los objetos sólidos se contraían ligeramente cuando se movían a través del éter. La denominada contracción de Lorentz-Fitzgerald hipotéticamente lo encogía todo, incluidos los brazos de medición empleados por Michelson y Morley, y lo Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 160 preparado por Patricio Barros hacía justo en la magnitud exacta para hacer que el efecto del éter en la luz resultara indetectable. Einstein calificaría aquella situación de muy deprimente. Los científicos se encontraban con que no eran capaces de explicar el electromagnetismo utilizando la visión mecánica de la naturaleza de Newton, y ello, diría, llevó a un dualismo fundamental que a largo plazo resultó insoportable. 268 El camino a la relatividad de Einstein. Una idea nueva surge de repente y más bien de manera intuitiva, diría Einstein en cierta ocasión. Sin embargo, se apresuraría a añadir, la intuición no es más que el resultado de una experiencia intelectual anterior. 269 El descubrimiento de la relatividad especial requirió de Einstein una intuición basada en una década de experiencias tanto intelectuales como personales. 270 En mi opinión, creo que la más importante y evidente de ellas fue su profunda comprensión y conocimiento de la física teórica. También le sirvió de ayuda su capacidad para visualizar experimentos mentales, fomentada por su escolarización en Aarhus. Estaba asimismo su base filosófica. A partir de Hume y de Mach, Einstein había desarrollado cierto escepticismo frente a las cosas que no podían observarse. Y dicho escepticismo se había visto potenciado por su innata tendencia a cuestionar la autoridad. También formaba parte de ese conjunto, y probablemente había reforzado asimismo su capacidad tanto para visualizar situaciones físicas como para llegar al núcleo de los conceptos, el marco tecnológico de su vida. Ayudar a su tío Jacob a perfeccionar las bobinas e imanes móviles de un generador. Trabajar en una oficina de patentes inundada de solicitudes para patentar nuevos métodos de sincronizar relojes. Tener un jefe que le alentaba a aplicar su escepticismo. Vivir cerca de la torre del reloj y de la estación de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 161 preparado por Patricio Barros Ferrocarril de Berna, y justo encima de la oficina de correos y telégrafos de dicha ciudad, precisamente en un momento en el que Europa empleaba señales eléctricas para sincronizar los relojes dentro de una misma zona horaria. Y tener como caja de resonancia a su amigo e ingeniero Michele Besso, que trabajaba con él en la oficina de patentes examinando dispositivos electromecánicos. 271 El orden de importancia de estas influencias constituye, obviamente, un juicio subjetivo. Al fin y al cabo, ni siquiera el propio Einstein llegaría a estar seguro de cómo se desarrolló exactamente el proceso. No es fácil hablar de cómo llegué a la teoría de la relatividad, diría. Hubo demasiadas complejidades ocultas que motivaron mi pensamiento.
272 Algo que sí podemos señalar con cierta seguridad es el principal punto de partida de Einstein, ya que él mismo afirmaría repetidamente que su camino hacia la teoría de la relatividad se inició con el experimento mental que realizó a los 16 años de edad acerca de cómo sería viajar con un rayo de luz a la velocidad de esta. Ello, diría, daba lugar a una paradoja que le tuvo preocupado durante los 10 años siguientes. Si persigo un rayo de luz con la velocidad c, la velocidad de la luz en el vacío, debería observar dicho rayo de luz como un campo electromagnético en reposo, aunque espacialmente oscilante. Sin embargo, no parece haber tal cosa, ni basándonos en la experiencia, ni según las ecuaciones de Maxwell. Desde el primer momento me pareció intuitivamente claro que, juzgando desde la perspectiva de tal observador, todo tendría que ocurrir según las mismas leyes que para otro observador que se hallara en reposo en relación con la Tierra, puesto que ¿cómo podría saber o ser capaz de determinar el primer observador que se hallaba en estado de movimiento rápido y uniforme? Puede verse que esta paradoja contiene ya el germen de la teoría de la relatividad especial. 273 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 162 Preparado por Patricio Barros. Este experimento mental no socavaba necesariamente la teoría de las ondas luminosas propagándose a través del éter. Un teórico del éter podía concebir un rayo de luz inmovilizado. Pero sí violaba la intuición de Einstein de que las leyes de la óptica habían de obedecer el principio de relatividad. En otras palabras, las ecuaciones de Maxwell, que especifican la velocidad de la luz, deberían ser las mismas para todos los observadores en movimiento a velocidad constante. El énfasis que hiciera Einstein en ese recuerdo indica que la noción de un rayo de luz inmovilizado, o de unas ondas electromagnéticas inmovilizadas, le parecía instintivamente errónea. 274 Además, el experimento mental sugiere que percibía un conflicto entre las leyes de la mecánica newtoniana y la constancia de la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell. Todo ello le producía un estado de tensión psíquica que consideraba profundamente desconcertante. Desde el primer momento, cuando la teoría de la relatividad especial empezó a germinar en mí, experimenté toda clase de conflictos nerviosos, recordaría más tarde. De joven solía perderme durante semanas enteras en un estado de confusión. 275 Había también una asimetría más específica que empezaba a molestarle. Cuando se mueve un imán con respecto a una bobina, se produce una corriente eléctrica. Como Einstein sabía bien por su experiencia con los generadores de su familia, la magnitud de dicha corriente eléctrica es exactamente la misma si se mueve el imán mientras la bobina parece inmóvil que si es la bobina la que se mueve mientras el que parece inmóvil es el imán. También había estudiado un libro publicado en 1894 por Auguste Faubé, Introducción a la teoría de la electricidad de Maxwell. Este tenía un apartado dedicado especialmente a la electrodinámica de los conductores en movimiento que planteaba si, al producirse la inducción, debería haber alguna diferencia en función de si se dice que lo que está en movimiento es el imán o la bobina. 276 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 163 Preparado por Patricio Barros. Sin embargo, recordaría Einstein, según la teoría de Maxwell-Lorentz, la interpretación teórica del fenómeno es muy distinta en cada uno de los dos casos. En el primero, la ley de inducción de Faraday decía que el movimiento del imán a través del éter creaba un campo eléctrico. En el segundo, la ley de la fuerza de Lorentz decía que el movimiento de la bobina conductora a través del campo magnético creaba una corriente. La idea de que estos dos casos fueran esencialmente distintos me resultaba insoportable, afirmaría. 277 Einstein había estado bregando durante años con la noción de éter, que teóricamente determinaba la definición del concepto de en reposo en las mencionadas teorías sobre inducción eléctrica. En 1899, siendo estudiante en el Politécnico de Zúrich, había escrito a Mileva Marie diciéndole que la introducción del término éter en las teorías sobre electricidad ha llevado a la concepción de un medio cuyo movimiento puede describirse sin que, en mi opinión, se le haya podido adscribir significado físico alguno. 278 Sin embargo, aquel mismo mes se hallaba de vacaciones en Aarau, trabajando junto con un maestro de su antigua escuela en la búsqueda de un método para detectar el éter. He tenido una buena idea para investigar el modo en que el movimiento relativo de un cuerpo con respecto al éter afectaba a la velocidad de propagación de la luz, le decía a Marik. El profesor Weber le dijo a Einstein que su método resultaba poco práctico.
Probablemente a instancias de Weber, Einstein leyó entonces un artículo de Wilhelm Wien en el que se describían los nulos resultados de 13 experimentos realizados para detectar el éter, incluidos el de Michelson Morley y el de Fizeau. Biografía generada por Biografías en español.